Sí, a ver si la pone, yo le digo así, si es esa o la adelantamos o la atrasamos. Ok. Pues ya saludo a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal, sí está muy bien ahí, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, y los saludo con ese afecto de siempre y con esa admiración porque todos ustedes teniendo una agenda tan abigarrada de casos a lo largo del día, pues todavía toman este diplomado y todo aquello. Entonces eso lo menos que merece es un reconocimiento. Ahora bien, nosotros estamos viendo dentro de esta sesión que se inició ayer en la tarde, la primera sesión. Hoy, que es la segunda, estamos viendo el juicio de revisión constitucional electoral y este juicio positivo actual en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, ahora vigente, pero sufrió cambios, obviamente. Entonces, yo les decía que normalmente hacemos un análisis de un caso concreto y uno que nos parece interesante es el caso que hemos denominado caso Campeche y que se refiere a la gubernatura de la actual jefa del ejecutivo de esa entidad. Entonces, aquí tienen ustedes si quieren tomar nota, porque pues es posible que sí lo necesitemos. El cero es el sub, o sea, lo de S, que son las siglas de nuestro juicio, el 0172-2021. Nosotros solamente vamos a ver concretamente las páginas, las hojas 1 a 3, luego 7 a 123 y el 114, donde están los agravios 114. Desde luego las 126 y 127 en las hojas donde están los elementos esenciales. Bien, pasamos a otra, por favor, maestra Kenia, si tiene usted la bondad. Pasamos a otra. Y aquí nos detenemos. Fíjense ustedes que aquí dice el JRC, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, en la reforma de 2023, la que ya está vigente. Y entonces empezamos por manifestar que se regula este juicio en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, en sus artículos 42, 43 y 44. En solo 3 artículos está regulado este juicio. Pues vamos a verlos, vamos a ver esto es lo que está vigente. Veamos el 42 de la actual ley. Dice, el juicio de revisión constitucional electoral procede para impugnar. Entonces nos da, ya sabemos, la procedencia primero. Actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernaturas y de jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y en las elecciones federales de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. ¿Qué notan ustedes aquí en el texto Que aquí está, desde luego, lo que siempre fue de juicio, del juicio de revisión constitucional electoral, pero también están cosas que corresponden a el juicio de inconformidad que desapareció, porque entendemos que las elecciones de jefes del Ejecutivo de los estados de la República y jefatura de gobierno de la Ciudad de México eran asuntos
del juicio de revisión constitucional electoral anterior. Pero ya cuando hablamos de que en las elecciones federales, diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional, esto no correspondía a juicio de revisión constitucional electoral, sino a el juicio de inconformidad. Como desaparece, pues ahora se introduce aquí. Bueno, primera observación. Claro, como estamos en un momento de transición, pues sufrimos, como decía yo en alguna de las clases, confusión. Es decir, tenemos que borrar lo que había y atenernos a lo que ahora existe. Este problema ya no lo tendremos en unos días porque nos vamos a ir habituando. Yo les decía, es como cuando cambiamos de año, pues luego por error, zoom, que ponemos el año anterior, hasta que ya por marzo ya nos acostumbramos al nuevo número. Pues aquí está pasando algo similar. Ujú. Nada más lo que estamos haciendo es observar que este asunto correspondía al fin, o sea, el juicio de inconformidad. Pasamos a otra, por favor, maestra. Y ahora, otra cosa de competencia, porque fue nada más la primera parte, pero el inciso B dice, trate de determinaciones emitidas por los partidos políticos cuyo conocimiento no corresponda a las salas regionales. Bueno, entonces esto se va por juicio de revisión constitucional electoral. Y eso es cuanto tenemos que decir del artículo 42. Ahora, el artículo 43 dice, la sala superior es competente, o sea, nos va a dar la competencia, quién puede conocer y resolver, pues la sala superior es competente para resolver el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva en contra de las resoluciones de las salas regionales. Pues antiguamente eso era recurso de reconsideración, que era la segunda parte, por así decirlo, del juicio de inconformidad. Pero como ambos desaparecieron, pues ahora está en juicio constitucional electoral. Y también quedaría comprendido el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, que ya no existe. Entonces, en este caso, en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, del famoso PES por sus siglas, pues lo resolvía la sala especializada. Y en caso de recurrir su resolución, estaba este recurso de revisión del PES que conocía y resolvía en última instancia sala superior. Ve cómo tenemos que ir acomodando como las piezas y es que todavía tenemos esa mentalidad de lo que existía. Maestra, por favor, la que sigue. Ya vimos, pues, en lo que tiene competencia sala superior, pero ahora nos preguntamos, ¿y las salas regionales? Bueno, esas son competentes para resolver el juicio de revisión constitucional que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia cuando se trate de actos o resoluciones relativas a las elecciones de autoridades municipales, diputaciones locales y personas titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Eso sí era competencia de las salas regionales y precisamente en el juicio de revisión constitucional electoral anterior. Veamos otra. Maestra Kenia, por favor, la que sigue. 43. Aquí hablamos de legitimación y personería. ¿Quién puede interponer estos juicios? El juicio de revisión constitucional, dice el 43, solo puede ser promovido por quien tenga interés jurídico
a través de sus representantes legítimos o por sí mismo en forma individual en los términos previstos en esta ley. Dos, la interposición del juicio de revisión constitucional corresponde exclusivamente a los partidos políticos. Entonces, claro, en la misma ley, en las reglas comunes, establece quiénes podemos considerar como representantes de partidos políticos. Bien, la que sigue, maestra, si tiene usted la bondad. A ver, la que sigue es la siguiente es la, ajá. Y dice aquí, la falta de legitimación o de personería será causa para que el medio de impugnación sea desechado de plano. Si no tenemos legitimación ni personería que nos esté dando la capacidad, la calidad para representar a un partido político en este juicio, pues el tal juicio será desechado de plano. ¿Y cuál sigue, maestra? Conclusión, porque te acuerdas que eran artículos 42, 43, es decir, 40, 41, 42, 43. Bueno, ya se acabaron. Entonces, la conclusión, en general, el nuevo juicio de revisión constitucional comprende asuntos litigiosos que antes comprendía propiamente el JRC, el viejo JRC, más algunos de juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. ¿Y luego qué sigue, maestra? Se acabó. Y se acabó la clase. Y apenas llevamos 14 minutos. ¿Qué clase tan pequeña? Parece una cápsula de esas que son como spot, ¿verdad? Entonces, obviamente no nos vamos a ir de la audiencia. Podemos aprovechar, si quieren, para que veamos el caso de Campeche. ¿Les parece bien? Aprovechemos, ¿verdad? Pues que nos queda tiempo, porque ya lo que teníamos que tratar lo tratamos. Es que la regulación en la nueva ley de este juicio es muy breve, son 3 artículos. Pues no tenemos necesidad de hacer tanto ruido con eso, no nos vamos a quedar 2 horas hablando de 3 artículos. Tendríamos que ir analizando palabra por palabra. No es el caso. Entonces, yo le agradezco mucho a la maestra Kenia, que amablemente nos está haciendo favor de proyectar esto. Y este documento lo van a tener ustedes en el curso de mañana, en sus dispositivos. Y entonces ahora suplico a ustedes, los que puedan, si tienen la forma de consultar en su dispositivo, que veamos ese expediente. Pueden directamente en línea colocar así en su navegador sub, JRC, etcétera. Acuérdense que es el 0172 del año 21 y se los da. O entrar a la página del tribunal, al portal del tribunal, y donde dice asuntos, nos vamos a sentencias, tecleamos esto y nos los va a dar. Esto para que pues ustedes vayan siguiendo la lectura que pudiéramos hacer. Este juicio de revisión constitucional electoral, claro, está regulado y resuelto con el método, con las reglas de la ley que ahora ya está abrogada. Se trata de un medio de impugnación que interpuso el partido Movimiento Ciudadano. Y pues aparece como terceros interesados el partido Morena y otros partidos que estaban en coalición y que claro no convienen a ellos que pues se cambie el resultado de la elección que dio el triunfo a esa coalición. Entonces, la responsable, la autoridad responsable es el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Ujú. Bueno, entonces, esto se resolvió en la ponencia
magistrada de sala superior Otálora Malassís. Entonces todos la conocemos, todos tenemos idea de quién es la magistrada, una persona con enorme experiencia, con una gran calidad humana. Pues ella y su ponencia han hecho este proyecto y que fue aprobado. Ahora bien, en los antecedentes nos dicen que el 6 de junio de ese año se celebró jornada electoral para remover, entre otros cargos, la gubernatura del estado de Campeche. Y los cómputos distritales se dieron el 9 siguiente, dieron inicio los cómputos en los 21 consejos distritales. Entonces, de paso, nos enteramos que el estado de Campeche cuenta en su territorio con 21 distritos electorales. El 13 de junio, el Consejo General del Instituto de ese estado sesionó para dar a conocer los resultados. Y entonces, ustedes ven aquí en esta tablita, pues cuáles fueron los resultados. Aparecen con los colores de los emblemas de cada partido. Hay una coalición formada por 3 partidos, hay una coalición formada por 2 partidos, donde está Morena y el Partido del Trabajo, y están otros que van solos, ¿sí? Algunos son partidos nacionales y otros son partidos locales. Incluso hay una candidaturas no registradas y votos nulos. Fíjate que en eso de votos nulos, aprovecho que esté este cuadro, pues son muchos, porque fíjate, es una elección local, o sea que atañe solamente a una entidad federativa. Y sin embargo se presentaron 8,300 y tantos votos. Muchísima gente anuló su voto. Esto nunca vamos a saber si lo hizo conscientemente, no quería votar, o bien si lo que sucede es que no supo hacer su voto y sin quererlo lo echó a perder. Pues puede ser por error o por una decisión propia. No quiero ninguna de estas opciones y entonces anulo mi voto. O fue un error. No supo cómo elaborar su voto y lo echó a perder. Por ejemplo, cruzó varios cuadros, etcétera, o hizo su raya que ya no se puede saber, pues, por qué opción votaba. Ahora bien, si nosotros vemos estos resultados, pues resulta que la cifra más alta de resultados están a favor de la coalición entre el Partido del Trabajo y Morena. Tiene 139,883 votos. Logró captar en el Estado. Bueno, entonces, inconformes con los resultados, el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados promovieron sus respectivos medios de impugnación. El 30 de julio, el Tribunal Local resolvió diversos incidentes sobre la pretensión de nuevo escrutinio cómputo y declaró improcedente su realización. Tuvo sus argumentos para declarar un procedente, lo cual fue impugnado por Movimiento Ciudadano. O sea, esa resolución del Tribunal Local no estuvo de acuerdo esta parte actora ahora, el Movimiento Ciudadano. La sentencia impugnada, el 18 de agosto, el Tribunal Local modificó los resultados consignados en el acta de cómputo de la entidad federativa y sustituyó así el acta emitida por el Consejo General del Instituto. En consecuencia, confirmó la candidata postulada por coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, integrada por Partido Morena y Partido del Trabajo. Fue la que obtuvo mayoría de votos. La sentencia dictada en autos en los juicios de revisión constitucional y sus acumulados el 19 de agosto, la Sala Superior ordenó la realización de un recuento total de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 distritos electorales de la elección. O sea, ellos, los promoventes,
concretamente Movimiento Ciudadano pide recuento. Y lo hace en otro juicio de revisión constitucional anterior a al 172, que es el sub-JRC 128 de 2021. Y logran la decisión el 19 de agosto por parte de Sala Superior. Acuérdate que la competencia para gobernador es de Sala Superior. Entonces se decidió pues que se realizara el recuento de todos los distritos de la entidad. Aquí quiero hacer una acotación porque ese recuento se llevó a cabo nada más y nada menos que en tiempos de pandemia. Todavía estaba la situación muy difícil, ¿sí? Y pues ya las personas, algunas habían tenido su cuadro de vacunas hasta donde iba en el año 21, pero pues todavía el contagio era muy sensible. Entonces, personal de la sala superior y personal de allá, de Campeche, incluso de la sala Jalapa, la que le corresponde la jurisdicción, pues tuvo que acudir en riesgo muy grande de su propia salud. Pero es asombroso como a pesar del peligro tan grave y de tener todos que ir con cubreboca y todo lo que tú quieras, la sana distancia y demás, pues llevaron a cabo el recuento, claro, frente a todos los partidos que participaron, como debe ser. Incluso públicamente, constantemente estuvieron las cámaras y nosotros desde la Ciudad de México podíamos observar cómo se realizaba ese cómputo. Se declaró una sesión permanente y estuvieron haciendo todo el cómputo. Esto pues no deja de ser importante porque tanto la ciudadanía de aquella querida entidad como el personal que se habilitó para hacer este ejercicio tan complejo, pues se arriesgó muchísimo en su salud. Afortunadamente no tuvimos alguna cosa que lamentar o un contagio, esas cosas. Ahora bien, eh, la impugnación federal en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Local el 22 de agosto, un representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto promovió juicio de revisión constitucional a fin de controvertir la decisión del Tribunal Local. Recibidas las constancias, etcétera, se formó este expediente que ahora estamos consultando, el 172. Aparecen como terceros interesados determinadas personas de la coalición Juntos Haremos Historia y el recuento total, el 28 de agosto inició el recuento total de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 distritos electorales y para el 30 de agosto el partido actor presentó escrito de ampliación de la demanda. Y en su oportunidad, la magistrada ponente admitió a trámite la demanda y declaró cerrada la instrucción. Desde luego, todo lo que hace a competencia, comparecencias, oportunidad, todo esto es, digamos, de rutina, por decirlo de alguna manera. Son asuntos que deben resolverse de previo pronunciamiento. Es decir, ¿tenemos competencia como tribunal para conocer este caso? Por supuesto que sí. ¿Están procediendo los impugnantes en tiempo y forma? Sí. ¿Hay alguna causal de improcedencia? Pues no. Hubo forma, hubo oportunidad, hubo legitimación y personería, hay interés jurídico por parte de los promoventes y de los terceros interesados, por supuesto que sí. Y te va explicando la resolución por qué considera que están cumpliéndose los requisitos procedimentales. ¿Se trata de un acto definitivo? Sí. ¿Hay vulneración a principios constitucionales? Pues aparentemente sí. ¿La violación es determinante? Sí. ¿La reparación material y jurídica es posible? Sí, porque todavía no se toma posesión del carro.
Y vamos viendo entonces toda esta parte que pues para quien no conozca nada sobre la justicia electoral, pues sería bueno que pudiera irlo leyendo para que vea el estilo, la forma en que se van analizando todos esos aspectos. Yo he observado que la gente que no es abogada dice, oye, ¿para qué tanta cosa? Es que el derecho tiene que ser así, tiene que cubrir todos los requisitos y por eso va señalando, es como un check-in, o sea, vamos viendo si cumple con los requisitos, vamos verificando. Y claro, en cada caso tenemos las razones. El contexto de la controversia es el punto sexto. En el presente juicio de revisión, Movimiento Ciudadano contraviene la sentencia del tribunal local que modificó resultados consignados en el acta de cómputo de la elección para gobernatura y confirmó que había ganado la coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, en la que obtuvo la mayoría de los votos en ese proceso electoral. Además, dicho partido impugnó el dictamen de cómputo final, declaración de validez de la elección y gobernatura electa, así como la constancia de mayoría y validez de la elección que se otorgó a la señora Laida Elena Sansores San Román, que actualmente es la gobernadora. Entonces, todo esto lo contraviene, lo hace con contradicción el representante del partido Movimiento Ciudadano. O sea, después de que se llevó ese recuento a efecto, los resultados no le parecieron adecuados, le parecieron que no eran correctos. Al respecto, la votación total de la citada elección comprendió la recibida en 1.190 mesas directivas de casilla que se instalaron a su vez en los 21 consejos distritales del territorio, lo que equivale al 100% de las casillas. O sea, se había contemplado ese número de casillas y todas se instalaron. Eso es interesante, no hubo casos de que una casilla pues ya no se abriera por una causal, que podría ser fenómeno de la naturaleza, por ejemplo, inundaciones, tipo de cosas, o bien, pues una situación de violencia. No, se instalaron el 100% de las casillas que se habían previamente establecido. La participación ciudadana el día de la jornada de acuerdo con los actas computarizadas, fue de 63.46 con relación al número de personas registradas en lista nominal. Las personas enlistadas en la entidad fueron 668.750. Entonces, pues bien, resulta que ante esta situación, nosotros observamos que hubo pues un índice de abstencionismo casi del 47%. Es un índice de, de la, de la persona que va a ocupar el cargo de ejecutivo o ejecutiva de la entidad. Casi siempre, por ejemplo, cuando hacemos elección de presidente, de gobernador, hay mayor expectativa. La gente suele más. Pero pues aquí también tenemos que tomar en cuenta que estábamos con el tiempo de pandemia y que pues, la gente tenía miedo francamente de un contagio. Ahora bien, del desarrollo de los cómputos distritales y el cómputo de la entidad federativa con la suma de los resultados del Consejo General del Instituto y otros documentos, pues se contienen los resultados por partido y candidatura sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales de la autoridad electoral, en donde se obtiene, si vemos los documentos, que la mayoría de los votos es para esta ciudadana, para la señora Laida Sansores. Ahora bien, el tribunal local resolvió diversos juicios de inconformidad porque esos juicios se repetían
en las entidades. Entonces, allá en la legislación de Campeche había también el juicio de inconformidad, como en la legislación federal. Y entonces se controvirtieron a través de esos juicios de inconformidad los datos asentados en las actas de cómputo distrital, alegando recibida en las casillas, eh, pues se dijo que en varias casillas había causales de nulidad y que éstas habían alcanzado determinancia, entonces debería anularse la votación recibida en tales más cuales casillas. Si esto era cierto, pues sensiblemente se alteraban los datos del cómputo. Ahora bien, la nulidad de la elección de la gobernatura por violación a principios, esto era grave, porque en la Constitución Federal y consecuentemente en las locales hay causales de nulidad por faltar a principios constitucionales. Si esto se demostraba, pues podría considerarse nula la elección y tendríamos que irnos a una extraordinaria. Por otro lado, demandaron el recuento parcial de votos recibidos en casilla. El tribunal local conformó incidentes sobre la pretensión del nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional solicitada por Movimiento Ciudadano, los cuales declararon improcedentes las pretensiones. Respecto al fondo de controversia, el tribunal local dictó 4 resoluciones, una por cada partido promovente, que fueron Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional, Morena en la coalición Juntos Haremos Historia en Campeche, y la otra que atendió exclusivamente la nulidad de la elección de gobernadora por violación a principios, esta última motivo del presente juicio de revisión constitucional. Fíjate, entonces se atacó por todos lados, se dijo los cómputos están mal, hubo causales de nulidad de votación recibida en casilla en tales lugares. Y si se demuestra la determinancia, bueno, primero la presencia de la causal y luego que ésta tiene determinancia, pues cambian los cómputos por razones evidentes. Pero aparte, acuérdense que también se impugnaba por violación a principios constitucionales la validez de la elección. Y esto, pues, en realidad debería considerarse aparte. Entonces, desde el tribunal local se dijo, vamos a resolver esto en un expediente y esto otro, que es la validez, va por separado. Y algo similar hizo Sala Superior. Dentro de los agravios correspondientes a violación de principios ante el tribunal local, se hicieron ver como irregularidades principalmente la diferencia injustificada de votos entre la gobernatura y las diputaciones locales. ¿Cómo es posible que, si fueron en elecciones concurrentes, cómo es posible que hay más votos para la elección de gobernatura y menos para para el Congreso local? Se entiende que el ciudadano, pues va en el mismo momento, le dan boletas de una y de la otra elección, y llena ambas y las deposita. Entonces, en principio parece extraño que siendo el mismo día, siendo el mismo ciudadano, solamente vote por una y la otra no vote. Bueno, esto decían los impugnantes. Otra cosa, pues también la indebida participación de personas de servicio público en la el gobierno del Estado de Campeche a través de distintos servidores y servidoras públicas. Por otro lado, tenemos también que se discutió la vulneración de la veda electoral. Se hizo propaganda electoral en tiempos de veda, cuando ya no se podía divulgar ninguna propaganda.
Por otro lado, también se utilizó indebidamente programas federales, o sea, esos programas de solidaridad social, pues fueron usados en forma, pues irregular para mover a la ciudadanía a votar por la opción. También hubo alteración del registro federal de electores. Hubo propaganda denostativa, o sea, propaganda negra. Hubo además alteración es decir, hubo también eh, rebase de topes de gasto de campaña. Hubo violencia, coacción y cambio injustificado de funcionarios de las casillas el día de la jornada electoral, así como pérdida de paquetes electorales y violación a la cadena de custodia. Si yo leo esto, pues es terrible. Esa elección está completamente contaminada. Fíjate, hubo extravío de paquetes electorales, hubo rompimiento de la cadena de custodia, quién sabe dónde estaban los paquetes. Pues es grave todo eso, habrá que probarlo y habrá que resolver en consecuencia. El tribunal valoró la documentación de cada uno de los expedientes de inconformidad, llegando a la conclusión que en la mayoría de ellos la carga probatoria no demostró el nexo causal entre lo alegado por los en sus demandas y las nulidades previstas en la norma. Es decir, de lo que se duelen los agraviados son cosas gravísimas y deberían haber tenido prueba suficiente para que quedara plenamente comprobado cada una de estas afirmaciones. Cada una es grave, una sola de ellas es grave. Entonces tendríamos que tener pruebas suficientes para demostrar lo que se afirma. Esto, si yo estoy analizando el expediente, me hace observar lo que ya les habíamos comentado a ustedes, incluso en otros medios impugnativos. El hecho de que la probanza es la columna vertebral de un proceso, en este caso electoral, pero lo mismo se puede decir en un proceso civil, penal, mercantil. Lo que no se tiene prueba no existe. Entonces, la probanza es algo en lo que debemos insistir. No es la protesta, no es la especulación lo que va a llevar a la autoridad a dar una resolución que confirme tus agravios y consecuentemente te sea favorable la resolución, sino es la probanza. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en materia política, porque estamos acostumbrados a que la política es discurso, la política es mensaje, la política es impacto, y lo jurídico no tiene nada de eso, lo jurídico es muy técnico, sobre todo en materia procesal. Entonces no basta con que tú hagas manifestaciones o que entregues documentos, pues con un argumento muy sólido, lo que importa son las pruebas. Acuérdate, el mundo de la política es uno y el mundo de la técnica procesal es totalmente diferente. Por otra parte, atendiendo a que en un juicio de inconformidad se anuló la votación de una casilla, concretamente del Distrito Electoral 5, al recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados, esa fue la causal, la votación la deben recibir los miembros de casilla que están acreditados, pero no personas extrañas. El tribunal local entonces tuvo por configurada la causal de la nulidad, anulando la votación de esa casilla, por lo que se arrojó la siguiente sumatoria que es relevante. Entonces, mira, según esto, al anular la votación recibida en una casilla, pues en esa casilla, entonces, quiere decir que tenemos que considerar a la señora Laida Sansores 139,781 votos. Ella representa la coalición Juntos Haremos Historia.
Y otros candidatos, por ejemplo, el de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, obtuvo 133,739 y luego se nos da a todos los demás participantes. En consecuencia, el tribunal local configuró el dictamen del cómputo final declarando la validez de la elección de la gobernatura electa. Es decir, dijo, ya anulé una casilla, la votación recibida en una casilla, y aún así, pues no se obtiene un cambio en el triunfador. Ahora bien, estudio de fondo. El partido actor aduce que, opuestamente a lo resuelto por el tribunal local, existieron una serie de irregularidades desde el inicio del proceso electoral hasta la jornada electoral, así como en la etapa de resultados de los cómputos distritales y el cómputo estatal, los cuales considera fueron determinantes para el resultado de la elección a la gobernatura del estado de Campeche. Lo anterior al estimar la afectación a los principios constitucionales que deben regir los comicios. Al respecto, el actor apunta que si se acreditan las siguientes irregularidades que afectan los principios constitucionales. El actor dice sí, sí hay forma de acreditar esta violación. Falta de certeza en los resultados de la elección. Intervención de funcionarios públicos federales y locales. Intervención del presidente municipal del Ayuntamiento de Centro Tabasco, que es una entidad ajena. Intervención de la bancada de Morena en el Congreso de Campeche. Utilización de la imagen del presidente de la República, que no tenía nada que hacer en esa elección, pero que, como es un líder carismático y conocido por todo México, pues le daba mucha fuerza a la candidata. Presencia del presidente de la República en la entidad federativa. Conducta desplegada por Laida Sansores de manera posterior a la presentación de los juicios de inconformidad. Eso habría que ver en qué sentido lo dice. Utilización de programas sociales. Separación iglesia-estado. Vulneración de la veda electoral. Calumnia en contra del candidato opositor, del señor Eliseo. Turismo electoral y alteración al Registro Federal de Electores. ¿Cómo es eso de turismo electoral? Pues ya sabes, se traen gente de otra entidad y vota, por ejemplo, en este caso en Campeche. Irregularidades graves, sistemáticas y generales en la jornada electoral. Pues son muchas cosas y cada una de estas es muy, muy delicada. En este contexto, el partido actor señala que las violaciones a principios constitucionales se encuentran acreditadas de forma objetiva y material. Además, resultan determinantes para el resultado de la elección. Y ahí van los porcentajes. Ahora, la decisión de sala superior. La sala superior califica los agravios como infundados e inoperantes. Por eso ayer te mostré una laminita de la presentación donde tú ves cuándo son inoperantes, cuándo son infundados, en fin. Y confirma la decisión del tribunal local respecto de los resultados de la elección en la gobernatura del estado de Campeche. Para llevar a cabo el análisis de los argumentos planteados, debe tenerse presente la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión. En este medio de impugnación no procede la suplencia de la queja. Esto sí nos interesa a nosotros que estamos estudiando el JRC. El JRC es de estricto derecho. No cabe la suplencia de la queja. Esto en la regulación que quedó abrogada. Porque si tú ves las reglas comunes, ¿sí?, de la ley actual,
no especifica explícitamente eso, sino explica que el tribunal debe interpretar en lo que más beneficia a los ciudadanos y que debe, si le es posible, de los hechos, derivar los agravios y no hace distinción respecto al juicio electoral. Entonces ahí tenemos un asunto que no podemos resolver los académicos ni pronunciarnos, sino que tendrá que hacerlo en su momento el tribunal. ¿Por qué? Porque si vamos a considerar el juicio de revisión constitucional electoral de estricto derecho, entonces esto que dice aquí la sentencia es auténtico, es indiscutible. No cabe, no cabe, dice aquí, la situación de que la sala superior pueda suplir deficiencias o omisiones en el planteamiento de los agravios. Y hasta donde se puede observar en la nueva legislación, es posible que sí. Entonces aquí sí tenemos un foco rojo y veremos qué decisión se toma ya en la práctica y en casos concretos las salas del Tribunal Electoral. Eso ni tú ni yo podemos preverlo. Pero en el planteamiento de la ley en vigor en esa época, lo que dice Sala Superior es clarísimo. Si bien los agravios pueden tenerse por formulados con independencia de su ubicación en la demanda, así como de su presentación, es requisito indispensable que estos deban expresar con claridad la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que ocasionaron la resolución impugnada y los motivos que originaron este agravio dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad en el proceder de la autoridad responsable. Esto exactamente concuerda con lo que hemos dicho el día de ayer en este juicio. Acuérdense que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral. No vamos a repetir los argumentos y los agravios que originaron el juicio de origen. Ese ya lo resolvieron la instancia local, el tribunal local. Lo que vamos a dolernos es de la resolución que dio. ¿Y en qué sentido nos vamos a doler? En el sentido de que violó esa resolución alguno o algunos principios constitucionales. Entonces ahí el trabajo de las personas que impugnan debe ser más técnico todavía, porque lo que yo aduje en el juicio de origen allí en mi entidad, en este caso en Campeche, eso ya lo resolvió el tribunal local. Ya no tengo por qué aducirlo ahora aquí en la sala superior. Lo que yo voy a controvertir es la resolución que me dio el juez local y la voy a controvertir por aspectos violatorios a la Constitución, pero la resolución, desde luego me tendré que referir a de dónde procede y todo eso, pero eso no es lo que estoy yo aduciendo, sino la inconstitucionalidad de la resolución. Eso obliga a hacer un trabajo muy especializado jurídicamente hablando. Y es lo que está diciendo aquí la sala superior en la parte que estamos observando. Los motivos de diseño, o de disenso, deben estar encaminados a destruir la validez de todos y cada uno de las consideraciones o razones que la responsable tomó al resolver. Tenemos que ir viendo todo lo que consideró y resolvió, las afirmaciones a las que arribó, y vamos viendo que son impactos contra la Constitución. Es un trabajo que, claro, a quien le guste el derecho es precioso, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes se sentirían encantados de ir viendo la resolución y encontrando puntos controversiales con la Constitución. En consecuencia, los agravios que dejen de cumplir tales requisitos resultan inoperantes.
resultan inoperantes, provocando que, con independencia de lo correcto o no de las consideraciones jurídicas que dejen de ser cuestionadas, éstas continúen soportando la validez de la resolución reclamada. Como no te voy a ayudar a que superes tu deficiencia al decir los agravios, ni tampoco voy a hacer tu tarea de interpretar la inconstitucionalidad de la resolución, porque es de estricto derecho, yo no voy a hacer tu trabajo, pues entonces no lograste demostrar nada, no cumpliste la expectativa de procedencia del juicio. Y va aquí, a partir de aquí, va estudiando cada uno de esos agravios, por ejemplo, la falta de certeza en los resultados, y cómo decide la sala superior, lo declaró infundado o inoperante. Y luego va a hablar, después de por qué los consideró infundados e inoperantes esos agravios, va viendo detalle con detalle, incluso con las tablas de los resultados, va viendo, es muy amplio ese camino. Después la intervención de funcionarios públicos federales y locales. Dice aquí que el partido actor sostiene que existe un despliegue por parte de los órganos del Estado para solicitar el voto en favor de la candidata, así como inhibir el voto del candidato opositor. Lo anterior incluye a personas del servicio público enviados del estado de Tabasco, incluido el presidente municipal del municipio de Centro en Tabasco, diputados y diputadas de Morena en el Congreso del Estado de Campeche, y de manera especial la diputada Celia Rodríguez Gil, y la indebida utilización de la imagen del presidente de la República. En consecuencia, en el presente apartado se analizarán los siguientes aspectos: intervención del presidente municipal del Ayuntamiento S de Tabasco, intervención de la bancada de Morena en el Congreso de Campeche, utilización de la imagen del presidente de la República, presencia del presidente de la República visitando la entidad, conducta desplegada por Laida Sansores de manera posterior a la presentación. Y ahora va a analizar cada uno de ellos. Yo no sé si te estoy aburriendo, a lo mejor dices, bueno, pero eso ya pasó, ya sabemos que ganó la señora, no. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelve, ¿verdad? Y creo que es lo más que podemos hacer. El partido actor aduce que el tribunal local indebidamente consideró la inexistencia de la conducta denunciada de Evaristo Hernández Cruz, presidente municipal del Ayuntamiento de Centro Tabasco. Por cierto, ahí en Centro Tabasco es donde está la capital del estado, la ciudad de Villahermosa, al estimar que el servidor público había solicitado licencia. Solicitó licencia y se fue a Campeche. Refiere que es un hecho sancionable el que los servidores públicos acudan a eventos proselitistas en día hábil, con independencia de la existencia de una licencia para acudir a laborar, sin la dieta correspondiente, claro, debido a que a su juicio, este solo acto vulnera el principio de imparcialidad. Por ello, el enjuiciante señala que, contrario a lo sostenido por el tribunal local, está acreditada la vulneración a los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad en la elección de la gobernatura. Decisión de la Sala Superior. Ve cómo, si están siguiendo esto en su dispositivo, verás cómo la sentencia, aunque es claro muy larga, muy amplia, no queda de otra, primero utiliza un lenguaje al alcance de cualquier persona de mediana cultura. Y además va muy sistemática, muy ordenada. Si no fuera así, sería una confusión. No sabríamos exactamente en qué quedó. Pero aquí dice decisión de la Sala Superior. Los agravios en este sentido se consideran inoperantes. En primer lugar, el tribunal local señaló
que solicitó al Instituto Nacional Electoral, así como al Instituto Local, información respecto de cualquier denuncia recibida durante esa anualidad vinculada a la participación del presidente municipal de Centro Tabasco en el proceso electoral local. Y en desahogo a dicho requerimiento, las autoridades informaron de la inexistencia de procedimientos administrativos sancionadores sobre el tema, por el que el tribunal local señaló que resolvería el caso con los elementos aportados al expediente. Al respecto, calificó de infundados los motivos de agravio relacionados con esta temática, en virtud de que, si bien del análisis de las notas periodísticas ofrecidas por Movimiento Ciudadano se puede advertir el reconocimiento del servidor público de participar en la campaña de la candidata, lo cierto es que dicho funcionario gozaba de una licencia de 15 días para separarse del cargo de elección. Asimismo, del análisis del caudal probatorio no advirtió que el servidor público, durante su estancia en Campeche, hubiera tenido una intervención activa y preponderante en la campaña derivada del cargo para el que fuera electo y su ejercicio. Tampoco se contaba con un caudal probatorio suficiente por el que se pudiera advertir que tal funcionario hubiera tenido un papel destacado, por lo que su sola presencia debía considerarse amparada en su derecho de reunión y de asociación política, siendo que no existió evidencia del supuesto desvío de recursos públicos de ese ayuntamiento a la campaña de la señora Sansores, pues no se encontraron elementos fuera de carácter indiciario, son indicios, y esa prueba es muy débil, como ustedes saben. Los indicios pues, es una prueba muy débil. En diversas notas periodísticas respecto del acompañamiento de un grupo de funcionarios políticos del Ayuntamiento de Centro en las actividades de Hernández Cruz, que Hernández Cruz llevó a cabo en Campeche. Ahora bien, la Sala Superior califica de inoperante los agravios expuestos, ya que resultan ser una reiteración de lo manifestado en el juicio de inconformidad. Lo que te decía, ¿sí? Es decir, no repita los mismos argumentos que viste en el juicio de origen. Por lo que hace a la supuesta intervención del presidente municipal de tal ayuntamiento y su comitiva de servidores públicos, el partido Actor señaló que ante el tribunal local lo siguiente. ¿Qué dijo el impugnante? A partir del 26 de mayo del año en curso y hasta el día de la jornada electoral, este servidor público, acompañado de funcionarios de su ayuntamiento, desplegaron en Campeche una campaña política en favor de la candidata Laida Sansores y el partido político Morena, en franca violación a los principios de neutralidad e imparcialidad que debe observar un servidor público, lo que provocó la vulneración de los principios de equidad, libertad de sufragio y autenticidad de las elecciones. De esta manera, la Sala Superior sostiene que por una parte, el partido actor reitera su posición original y por la otra, no existe en el presente juicio de revisión una argumentación que confronte la totalidad de sus razonamientos. Queda intocado el posicionamiento del tribunal local respecto de las notas periodísticas aportadas. No se demuestra que el presidente municipal de Tabasco participara en actos proselitistas en favor de la candidata. Lo anterior porque el partido no controvierte la justificación sostenida de que el servidor público señalado no se identificó con su cargo público en el electorado campechano o hubiera tenido un papel destacado en actos proselitistas.
tanto controvierte la inexistencia de evidencia concreta y fehaciente del expediente respecto a la canalización o desvío de recursos públicos. Tabasco, la campaña no, es decir, no hay elementos que demuestren que desvió recursos económicos hacia la campaña de esta persona. Como sostuvo el tribunal local, las afirmaciones no están adminiculadas con otros elementos que potencien el carácter indiciario de las notas periodísticas. Si tú ofreces como prueba una nota periodística, estás aportando una prueba de que, pues, es muy débil, decíamos, la prueba de indicios. Esa, sin embargo, se puede fortalecer si presentas periódicos de distinto origen y firmados por distintos reporteros, siendo que no se precisan datos como nombres, cargos, números de acompañantes, fecha de acompañamiento, lo cual resulta indispensable para acreditar las proposiciones del enunciante. Acuérdate, hay que señalar los aspectos de tiempo, modo, lugar. Porque si tú dices, mira el periódico, lo que dice, yo veo ahí un conjunto de personas que están apoyando a la señora en su meeting, pues eso es común. ¿Cómo sé que ahí entre esas personas está un señor que viene del estado de Tabasco y que no tendría nada que hacer en ese meeting en principio? Pero si ni siquiera está actuando como representante de su ayuntamiento ni en forma oficial, pues podría estar ahí simplemente porque pues siente simpatía por ese partido, pero no está actuando como representante de partido. Al respecto debe tenerse presente que las notas periodísticas solo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refiere, pero para calificar si se trata de indicios simples o indicios de mayor grado de convicción, deben empoderarse circunstancias en caso concreto a partir de, de otros elementos probatorios. O sea, se debe adminicular lo que tienes como nota periodística con otras pruebas. De esta forma, con independencia de la posibilidad o no de que las personas de servicio público con licencia puedan actuar en actos proselitistas en favor de alguna candidatura o partido político, lo cierto es que en el caso no se acreditó la vulneración de los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la elección. Ahora bien, en cuanto hace a la intervención de la bancada de Morena en el Congreso de Campeche, el partido actor señala que el 26 de mayo y 2 de junio, las y los diputados de Morena en Campeche intervinieron e intentaron influenciar al electorado para no votar por el candidato Eliseo, mediante la presentación de un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto Electoral del Estado y al Tribunal Electoral del Estado para que revisen y sancionen la conducta reincidente de ese candidato promovida por la diputada Celia Rodríguez Gil del grupo parlamentario del partido Morena. Lo anterior como una acción política frente a la jornada electoral, imputando hechos y delitos falsos con intención de influir ante la ciudadanía. En todo caso, el partido actor considera que las vías de solución de controversia son los medios de impugnación y los procedimientos sancionadores, no el Congreso del Estado, el cual no tiene injerencia y debió permanecer al margen de la elección, aunado a que trascendió a los medios de comunicación y el punto de acuerdo fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. Estima que el tribunal local, de manera indebida, calificó de inexistente la conducta planteada al referir que el análisis lo llevó a cabo en la sentencia tal, y da el numeral,
en el que declaró inexistentes las violaciones alegadas, por lo cual señala que la Sala Superior debe analizar los hechos que se traducen en una intervención ilegal y generalizada de la diputada Celia Rodríguez Gil, los cuales consiste en lo siguiente. En día y hora hábil acudió a un evento proselitista de la candidata Leida Sansoles, lo que se acredita con la publicación de Facebook. Utilizó la tribuna del Congreso del Estado para someter a consideración de pleno un punto de acuerdo. En Facebook publicó, en esencia, basta, urge ponerle un alto a la violación del liceo contra las mujeres. Participó en una conferencia de prensa convocada por el presidente de Morena en Campeche, Eric Reyes, en la que estuvo presente el senador de Morena por Campeche, el coordinador jurídico electoral de la candidata, y que se realizó una publicación agradeciendo a las diputaciones de la legislatura haber aprobado el punto de acuerdo. Publicó que, y está entre comillas, desenmascarará al candidato de Movimiento Ciudadano, al que llama de los dineros sucios, el misógino, que tiene trato con delincuentes y corruptos. En la veda electoral compartió en Facebook un video donde aparece el presidente del partido Morena en el estado de Campeche, quien informa a la ciudadanía cómo deben votar por Morena, al aclararles el tipo de alianza electoral que hicieron en el estado y cómo aparecerá dicho partido en la boleta electoral. En este sentido, Movimiento Ciudadano precisa que ante la omisión de la oficialía electoral de certificar el contenido de la página de Facebook de la diputada, esta sala superior debe realizar tal certificación. Por otra parte, refiere que la autoridad omitió hacer estudio detallado, falta de exhaustividad, al no pronunciarse sobre los hechos reproducidos, aunado a que no analizó adecuadamente los hechos que no solamente actualizan la violación al artículo 134 constitucional, sino también la infracción de la calumnia establecida en el artículo 41 constitucional y otras leyes. Considera que se le imputaron al candidato Eliseo del delito de lesiones y daño en propiedad ajena, en específico contra mujeres, como se desprende de la sesión del Congreso en Campeche, lo que estima genera un impacto y confusión entre la ciudadanía, porque podría presumirse que el punto se sustenta en hechos reales y comprobables cuando en realidad no es así. Asimismo, la diputada en el punto de acuerdo solicitó sancionar al candidato por delitos cometidos, lo cual el partido actor no considera parte de la libertad de expresión. Bajo este orden de ideas, solicita a Sala Superior analice todo el cúmulo probatorio con la finalidad de evaluar su contenido para advertir la transgresión de la Constitución Federal y la legislación de la materia. Asimismo, argumenta la violación a la veda electoral en virtud de que la diputada, quien ostenta la calidad de vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de Campeche, compartió en 4 de junio un video del presidente del partido Morena en Campeche, en el que hace un llamado a votar por ese partido. A su juicio, el video constituye propaganda electoral al citar la frase Morena y el verde, lo que considera constituye una petición del voto de manera indirecta, por lo que se está ante la presencia de opciones partidistas señalando que la correcta es Morena,
situación que a juicio del partido actor del tribunal no se estudió. Pues de todo esto se duele el candidato, pero los agravios los consideró inoperantes la sala superior, porque dice, el tribunal local al analizar la intervención de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, advirtió que el partido actor reprodujo agravios que coinciden de manera esencial en lo que ya había dicho en el expediente de origen, en el cual este órgano jurisdiccional declaró inexistentes las violaciones legales denunciadas, por lo que la supuesta transgresión a la norma de propaganda del proceso electoral les hizo depender de una infracción inexistente, siendo procedente tener por no acreditada la conducta señalada. Al efecto, la Sala Superior constata que de los hechos denunciados en el procedimiento consistieron en lo siguiente: que la diputada Celia Rodríguez Gil, aprovechándose de su cargo público, violó lo establecido en tales disposiciones. En reiteradas ocasiones ha ocupado la tribuna del Estado en su posición de diputada, que la calumnia al candidato a la gobernatura, el señor Eliseo, lo está calumniando al imputarle hechos y delitos falsos, que además promociona el voto en favor de candidaturas postuladas por el partido Morena en periodo de veda electoral. Ahora bien, en principio del análisis de la infracción denunciada sobre actos y expresiones proselitistas en periodo de veda, el tribunal local sostuvo que Movimiento Ciudadano alegó que el 4 de junio, en la etapa de veda electoral, la diputada Celia Rodríguez Gil compartió en su página oficial de Facebook un video en donde aparece con el presidente del partido Morena en el estado de Campeche, informando a la ciudadanía cómo debía votar por el referido partido en la jornada electoral, aclarado el tipo de alianza electoral que hicieron en el estado y cómo aparecería dicho partido en la boleta. Sin embargo, el tribunal local valora la prueba técnica aportada, que es una liga electrónica, así como la inspección ocular de la oficialía electoral, y concluyó que no se observaron actos de contravención a la ley electoral durante los 3 días previos a la jornada electoral y durante el día de los comicios, por lo cual no quedó demostrada la existencia del hecho denunciado. Es decir, parece que no lo hicieron en tiempos de veda. Y si no lo hicieron en tiempos de veda, pues ya no está violando la veda. Por lo que hace al tema de la calumnia, el tribunal local, en el procedimiento sancionador, reconoció la existencia de la publicación denunciada en la red social Facebook. Además, destacó las siguientes expresiones: basta, urge ponerle un alto a la violencia del Liceo contra las mujeres. Es urgente y necesario que las autoridades electorales hagan por su trabajo y pongan un freno al candidato de Movimiento Ciudadano para evitar que se siga ejerciendo violencia política en razón de género contra las mujeres, existentes antecedentes misóginos y violentos por este personaje. Hoy vemos cómo el candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano ha violentado a las mujeres con total impunidad, como por ejemplo tenemos el caso de más de 100 mujeres que fueron despedidas del ayuntamiento de Campeche en su periodo cuando era alcalde y sin causa justificada. Y ahora en su faceta de candidato, dicho personaje ha realizado
de manera descarada y reincidente la violencia política en razón de género y misoginia contra la candidata del partido Morena, la licenciada Leida Elena Sansores, tal y como lo ha determinado la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado, derivado de diversas quejas donde la ha impuesto medidas cautelares contra publicaciones y videos donde ha realizado insultos y expresiones de discriminación en razón de género. Por todo lo anterior, debe considerarse esta conducta del candidato a gobernador una burla a la ley, a las mujeres campechanas, ya que es clara su falta de respeto a los derechos de las mujeres, a una vida libre de violencia. Por tanto, como Congreso de Estado e integrantes de esta sociedad, debemos reprochar y buscar sean sancionadas este tipo de conductas. Esto fue lo que se encontró. Al respecto, el tribunal local en la sentencia del procedimiento de mérito señaló que aunque pueden considerarse expresiones molestas o incómodas, se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, debate público vigoroso y desinhibido, haciendo un llamado a las autoridades electorales a evitar y prevenir actos de violencia en contra de las mujeres, de manera que no se aprecia que se acredite el uso de expresiones que rebasen los límites previstos constitucionalmente. Así, por lo que hace a la supuesta calumnia, el tribunal local no advirtió la imputación de un delito o hecho falso, aunado a que la denuncia debía ser indicada o peticionada por la parte afectada, lo que no ocurrió. Además, respecto a la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, el tribunal local reconoció que las manifestaciones expresadas no vulneran los principios de neutralidad e imparcialidad siempre que no hayan sido emitidas durante un periodo prohibido para la realización de propaganda y que no condicionen o coaccionen al electorado. Lo anterior, porque en tal caso las expresiones resultan opiniones que forman parte del debate público, porque las interacciones entre integrantes del poder legislativo y la ciudadanía, a la luz de su carácter manifiestamente representativo, contribuyen de alguna manera a la conformación de la opinión pública y al debate de ideas sobre la viabilidad, continuación e implementación de ciertas políticas públicas. De esta manera, el tribunal local, en el procedimiento sancionador, sostuvo que las manifestaciones de la diputada en redes sociales no reflejaron un uso indebido de recursos públicos, siendo que no se realizaron dentro de un periodo prohibido y tampoco condicionaron o coaccionaron el ejercicio de sus funciones. Máxime que no se desprende prueba alguna que haya aportado el denunciante mediante la cual se advierta descuido en las atribuciones legislativas. Por lo anterior, la sala desestima los motivos de agravio del partido actor porque no cuestiona en el presente juicio los argumentos que dan sustento a la sentencia impugnada, ya que si bien el tribunal local calificó de inoperantes los motivos, lo hizo depender de los resultados del procedimiento especial sancionador. Cabe referir que si bien Movimiento Ciudadano en su escrito de demanda aduce que dicho procedimiento se encuentra sub judice en esta sala superior y por tanto solicita que lo actuado en los expedientes obre como prueba del presente juicio, es un hecho notorio que dicho asunto fue resuelto en esta sesión en el sentido de confirmar la determinación del tribunal local. En efecto, Movimiento Ciudadano impugnó ante esta instancia la resolución dictada en el procedimiento sancionador,
respecto de la supuesta violación a la veda electoral, así como a la calumnia en contra de Eliseo. Tal juicio integró el expediente sub-JE, o sea, juicio electoral 215 del año 21. En el citado precedente, este órgano jurisdiccional confirmó la sentencia del tribunal local, básicamente porque sí llevó a cabo la autoridad responsable un estudio exhaustivo y congruente de los hechos denunciados. Además, respecto a la fundamentación y motivación, la Sala Superior advirtió que el tribunal local sí valoró el material probatorio a partir del cual concluyó que los hechos denunciados no actualizaban el elemento objetivo de la calumnia, aunado a que no se controvertieron las manifestaciones denunciadas, las cuales, según el órgano jurisdiccional local, estaban amparadas en el ejercicio del derecho de libre expresión. Adicionado a ello, la resolución concluyó que la parte actora no atacó frontalmente las consideraciones de la sentencia reclamada, porque el tribunal local analizó la conducta atribuida a la denunciada respecto de la supuesta actuación en favor de la candidata Leina. Sin embargo, para la responsable, las manifestaciones expresas de apoyo a una determinada candidatura por parte de un legislador no vulneran los principios de neutralidad cuando no se hubiera emitido en periodo prohibido, al resultar opiniones que forman parte del debate público. Y bueno, pues va diciendo que al respecto el partido actor pierde de vista que el presente medio de impugnación es de estricto derecho, el cual se enfoca en la revisión de la legalidad y constitucionalidad de la decisión del tribunal local sin que se controviertan sus razonamientos, pues se limita a reiterar las supuestas irregularidades con la pretensión de que se emprenda una nueva valoración probatoria. En consecuencia, ante lo inoperante de sus agravios, debe seguir rigiendo la decisión del tribunal local. Fíjate, aquí nos quedan pues varias dudas. Primera, las expresiones son contundentes, están acusando al candidato ante una tribuna pública como es el Congreso y mediante un acuerdo de la comisión de delitos, porque la violencia contra las mujeres lo es. De conductas además que no siendo delictivas podrían sí ser ofensivas para las mujeres, como el despido, dice, de más de 100 mujeres en el ayuntamiento cuando él fue presidente municipal. Esto, pues tenemos que ver, aquí tendríamos que salir de este documento y ver cómo se manejó en el procedimiento especial sancionador. Porque aquí, si no cometió estas acciones, pues es una difamación que debió haber sido profundamente estudiada y profundamente combatida. Pero si nosotros observamos en lo que aduce el actor, el candidato en este caso que perdió, no controvierte lo que se dice. No dice, señores, pues yo nunca despedí a nadie. ¿Cómo afirmas que yo despedí injustificadamente a más de 100 mujeres? Pues demuéstralo. A ver, dime qué mujeres son, qué cargos tenían y cuándo fueron despedidas, porque lo que tú estás diciendo pues es algo muy genérico. Si se te antojaron 100, podrías también haber puesto 150 o 500. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué cargos ocupaban? ¿Cuándo fueron despedidas y por qué causa? Porque a lo mejor sí las despedieron, pero por una causa justificada. Tendríamos que ir viendo una por una. Esa afirmación así, pues no vale. Yo también puedo decir
que tú has cometido tales cosas con unas personas, quién sabe con quiénes. Por otro lado, tú afirmas que pues me he expresado mal de la candidata por ser mujer. Demuéstralo. El que afirma debe probar. Entonces, ¿dónde está el video, el documento que yo emití violentando la condición de mujer de la candidata? Demuéstralo. Y entonces, la diputada que habló de esa manera tan rotunda tiene obligación de probar. Esto incluso lo debieron haber hecho los propios diputados de la oposición, los diputados que apoyan a este señor. Tú dices que esta persona se ha expresado mal de la candidata y que por ser mujer, que es una actitud misógina. ¿Dónde? A ver en qué parte, dónde está esa afirmación. Y esto no lo combate Eliseo. Y entonces, pues aquí nos quedamos con un muy mal sabor de boca, porque escuchando las razones que tiene el candidato, podríamos decir, oye, pues si tiene razón, quizás la tenga, pero no la supo expresar, ni combatir a tiempo y rotundamente. Y ese es el resultado. En realidad, la carga de la prueba debería haber pesado sobre esa diputada que así de contundente lo dijo en la tribuna pública. Y así de contundente quedó grabado y expresado y en acta. Pues ahora no hay realmente materia. ¿Por qué? Pues porque él mismo no supo defenderse. Él ataca lo que se dijo, pero no desvirtúa lo que se dice. No sé si se entienda. Una cosa es que tú estés en contra y otra que vea que tú no has cometido esas acciones. Y eso le da un sesgo, no entra a la materia. Es como si dijeran ustedes ladrón. Y yo dijera, eso es una difamación, eso es una campaña para desprestigiarme. En concreto, ¿cómo demuestra que lo que yo digo no es cierto? Entonces aquí yo te tengo que revertir la cosa. Tú me dices, usted maestro es un ladrón. Y yo te digo, el que afirma debe probar. Prueba. A ver, explícame, ¿qué es lo que robé? Pero enséñamelo con pruebas. Porque la carga de la prueba es para el que afirma, no para el que niega. Entonces, esto debes cortarlo de raíz. Ahí lo hubieran puesto en un aprieto a la diputada. Ella está diciendo que despidió a más de 100 mujeres, pero no dice nombres, fechas del despido, causas del despido. Eso queda así. Entonces es una afirmación que no tiene fundamento y eso sí es una difamación. Por eso yo le diría, también en tribuna y también públicamente, a ver, demuestra lo que afirma. ¿Quiénes son las personas? Nombres, fechas de despido, cuándo empezaron a trabajar, por qué causa se les despidió. Eso no lo podía hacer el candidato, porque no le iban a permitir la tribuna. Pero un diputado de los partidos que están en esa coalición sí podía haber dicho, a ver, señor, está haciendo esta afirmación, órale, demuéstrelo. No, que bueno, entonces es una afirmación difamatoria y se le puede revertir. Tú no puedes afirmar de una persona nada más porque se te ocurrió, porque tú crees, supones, te parece. Esas personas, en caso de que se hayan sido despedidas, ¿por qué lo fueron? A lo mejor cometieron una cosa ilícita, por eso las despidieron, no porque fueran mujeres. Entonces, primero vamos a ver si existen las tales 100 mujeres, más de 100 mujeres. Pues vamos a contar mujer una, mujer dos, mujer, hasta que lleguemos a más de 100. Luego, ¿qué cargos tenían? Para que no me inventes nombres, para que no vayas por tu cuadra poniendo los nombres de todas las personas, mujeres que están en esa cuadra.
¿Qué cargos tenía? Ah, no, pues fulanita era esto, perenganita era esto. ¿Cuándo entró a trabajar y cuándo la despidieron? Eran tiempos en que estaba este señor y luego causa del despido. Pues a lo mejor la cesaron por una causa que sí está dentro de la ley del trabajo correspondiente. Vean cómo este tipo de juicios nos lleva a muchas reflexiones. Pero claro, es imposible en el poquito tiempo que tenemos, pues analizar toda la sentencia. Tú dirás, oye, ¿qué pasó con la cuestión de que llegó el presidente de visita allá? ¿Qué pasó? Sí, bueno, pero pues esto llegaríamos a las 10 de la noche, como tú puedes observar. Entonces, yo sé que a estas alturas, pues ya más o menos tienes una idea de cómo se desarrolló todo esto. Y entonces, la resolución ya sabes en qué sentido fue, que se confirmó finalmente el triunfo de la señora Sansores, tan es así que ahora está fungiendo como gobernadora de nuestra entidad. Pero lo que me gustaría es que si tienes pues algún tiempo por ahí disponible, sigas viendo esta resolución, sigas analizándola y vas formando tu criterio. Y te vas dando cuenta que el derecho pues es muy técnico. Es muy técnico y no basta con que hagamos afirmaciones genéricas, sino que tenemos que tener muy buen tino en la probanza, sobre todo cuando se trata de juicios o de recursos que son de estricto derecho, donde no hay suplencia. Porque cuando hay suplencia, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, de justicia para los pueblos originarios, para las personas que integran pueblos originarios, pues en este caso sí, cualquier situación que pudiera más o menos haberse expresado, la toma en cuenta el tribunal. Así está señalado en la Constitución, así está señalado en la ley y en los documentos convencionales. Darle la máxima protección a personas de este origen. Y hay una razón para ello. Son personas que han estado marginadas por siglos, injustamente, y que por supuesto viven en una forma muy aislada y no todos son conocedores de los vericuetos del derecho. Pero cuando se trata de un juicio como este, pues tiene que ser bien proyectado tu escrito, bien argumentado y que, como ves, no repitas lo que ya dijiste antes, sino contravienes la resolución. En fin, es un documento y este documento judicial no tiene mucho tiempo, es apenas del año 21. O sea que pues está reciente esta situación, pero como tú ves, hay aquí algunas cosas que tal vez con la nueva legislación pudieran cambiar, como es el hecho de que tal vez sí ya no sea de estricto derecho. Eso no lo sabemos, cuál va a ser el criterio de magistradas y magistrados de nuestras salas regionales y superior. Eso es su decisión, es su atribución, el decidir, el interpretar la norma. Esto fue hecho con la legislación anterior. Algunas cosas subsisten, otras no. Pero bueno, con esto podemos dar por cerrada la clase. Ya debes estar así medio confundido, angustiado. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Y si estás así, ¿sabes qué? Qué bueno, porque eso te despertará el estudio de esto. Léelo con calma, léelo al amor de un café cuando la familia ya quedó dormidita, cuando son las 2 de la mañana y no hay ningún ruido en tu casa. Léelo, reflexiónalo y te va a ser muy útil. Y es nada más un ejemplo, porque obviamente hay muchos otros juicios muy interesantes. Entonces, si ustedes quieren, si no tienen inconveniente, pues podemos dejar la clase hasta acá. Creo que tengo mañana y el próximo martes otra presentación con ustedes. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Y entonces, haber levantado su mano García Velázquez, no alcanzo a ver todo porque es un letrero muy pequeñito. Por favor, su micrófono, si tiene la bondad. Doctor, buenas tardes a todos.
Me parece muy ilustrativo este ejercicio que hicimos de leer la resolución del medio de impugnación que nos tocaba estudiar el día de hoy. Pudiera parecer obvio circunstancias como la de que no es suficiente reproducir los argumentos que se utilizaron en la sala local, pero siempre es importante tener eso en cuenta. Circunstancias como esas son las que valen la pena resaltar, me parece. Entonces, mi petición sería que si nos da tiempo, por supuesto, para futuros medios de impugnación, si pudiéramos hacer una revisión de alguna resolución de la misma forma. A lo mejor nada más los puntos más importantes, pero para poderlo ver práctico, en el aspecto práctico. Me parece muy buena idea, me parece muy, muy buena idea y le agradezco su interés. Desde aquí le mando un fuerte abrazo y vamos a atender esa petición haciendo, pues, rendir el tiempo para que podamos hacer un ejercicio así. Me Gracias. parece muy bien. ¿Alguna otra cosa, inquietud? Vamos a preguntarle a a la maestra Kenia si tiene en su chat alguna cosa que quede pendiente, alguna pregunta, alguna intervención. Maestra, ¿tiene usted algo? No, no hay ninguna participación por medio de chat. Bueno, pues no sé si nos dé permiso de salir. Sí, doctor, por supuesto, nos vemos mañana. Bueno, le agradezco mucho su paciencia, francamente, Francisca, la maestra. La maestra siempre nos ha ayudado muchísimo con sus conocimientos técnicos. Pues desde aquí mi gratitud, maestra Kenia. Y entonces nos veremos mañana, creo que a la misma hora, con Así otro es. medio impugnativo. Cuídense mucho, maestra, muchísimas gracias. Y pues a la hora que usted disponga, salimos de grabación.